Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Bendecidos. Qué bendición. Les pido el favor que por favor nos pongamos de pie y quiero que me acompañen en una oración. Sé que esta mañana es una mañana especial, sé que hemos venido a la casa de Dios con ese entusiasmo, con esa necesidad en nuestro corazón de que Dios nos hable. Así que quiero invitarte a que hagas una pequeña oración a Dios pidiéndole eso precisamente, que hable a nuestras vidas. Padre, en esta mañana te doy gracias por tenerme en este lugar, gracias por traerme a tu casa, gracias Señor, porque en este lugar sé que estás tú y estás dispuesto y abierto para bendecir nuestras vidas. Señor Padre, yo te pido que hables a tu pueblo, Señor, usa mi vida en esta mañana y que seas tú, solamente tú, haciendo algo especial en esta mañana. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigue por favor y te sientas. Cuando vengo a la Biblia, encuentro muchas historias. La Biblia es un libro increíble porque en la Biblia encontramos muchas historias y todas ellas son tan fantásticas y fabulosas como la siguiente. Encontramos a una Ana un día, una mujer que no podía tener hijos, y esta mujer ora y ora a Dios y Dios le responde y le da un hijo, y esta mujer, bueno, se siente feliz y no solamente le da uno, sino que después le da más hijos. Encontramos una historia de un Jesús en una barca, no sé si la recuerdan, a mí me encanta esa historia porque es de encontrar a un Jesús que está en una barca y cuando todas las cosas se ven difíciles, Jesús, ¿qué hace? Se levanta y calma la tempestad. Una palabra de autoridad y todo vuelve a la paz, a la tranquilidad. Es una historia increíble. Y así como esta encontramos muchas historias. Un Pablo que navega de un lugar a otro, predicando, expandiendo el evangelio, siguiendo la ordenanza de Dios, y termina en cárcel, y estando en cárcel alaba a Dios y Dios abre las puertas. No, la Biblia definitivamente es un libro maravilloso. Si no te has enfrentado a este libro, yo te invito para que lo hagas, comiences a leer la Biblia, porque allí vas a encontrar muchas historias y con ellas te vas a identificar. Y encontramos también a lo largo de la Biblia, dentro de todas esas historias, encontramos personas que se cansan y encontramos personas que se han limitado en su caminar precisamente por ese cansancio, por ese agotamiento. Pero Dios siempre les dice, vamos, levántate, no te rindas. Y precisamente ese es el mensaje de esta mañana. Y quiero compartir ese mensaje, no te rindas, no te rindas. Es importante que en la vida no nos rindamos. Hay un pueblo muy particular, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo muy interesante. Cuando yo a veces me siento en situaciones difíciles, me gusta devolverme a leer la vida o la historia del pueblo de Israel. Porque la historia, perdón, del pueblo de Israel creo que es un reflejo de lo que nosotros vivimos como cristianos. Y quizás tú recordarás que el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo en esclavitud en Egipto. Y cuando estaba en Egipto, entonces Dios levanta un líder, levanta a Moisés. Y le da a Moisés una ordenanza, le da a Moisés una vara y le dice, mira Moisés, necesito que vayas y lideres a mi pueblo para sacar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés comienza a ponerle trabas a Dios, ¿no? Como Dios, pero es que yo no puedo hablar, pero es que yo no soy bueno para esto. Entonces Dios comienza a darle soluciones y soluciones y Dios no se cansa, Dios no se rinde. Moisés se quería rendir, o sea, él ni siquiera había empezado y él ya comenzó con las excusas, pero Dios no. Dios le daba soluciones y soluciones hasta el punto que Moisés sale. Y estando en Egipto, el pueblo de Egipto comienza a sufrir muchas plagas y al final de la historia, Egipto dice, listo, está bien, que se vayan los israelitas, váyanse, y les da vía libre para que se vayan. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, los egipcios dicen, uy, ¿qué hicimos? No, se nos fueron los esclavos, ¿ahora quién va a trabajar? No, necesitamos ir a perseguirlos. Entonces van y los persiguen y viene un milagro increíble. Yo creo que uno de los libros que contiene más milagros podría ser ese libro de Éxodo, en donde se ve cómo Dios paso a paso va haciendo una y otra cosa maravillosa en la vida de este pueblo. Y lo primero que entonces hace es abrir el mar. Moisés toma la vara, golpea el mar y el mar se abre en dos. El pueblo de Israel pasa por la parte seca y los egipcios vienen atrás. Ellos no voltean a mirar, sencillamente siguen caminando, siguen atravesando el mar, y una vez el pueblo de Israel ha pasado, los egipcios dicen, si ellos pudieron, yo también. Y ellos se lanzan a atravesar el mar, ¿y qué pasa? Dios permite que las aguas se cierren y todo el pueblo, todo el ejército de los egipcios queda allí. Nunca más se volvió a hablar de ellos, se perdieron entre las aguas, y es la primera vez que Dios saca a su pueblo y los protege. Él pelea la primera batalla por su pueblo. Pero el pueblo sigue allí, sigue en el desierto,
y entonces comienza a cansarse. Repita conmigo, diga, cansarse. ¿Y qué pasa? Sienten hambre. Entonces se cansan de no poder comer. Se cansan de tener sed, ¿sí? Están caminando por el desierto y comienzan, y ese cansancio los lleva a quejarse. Y van y se quejan donde Moisés y le dicen, hey Moisés, pero antes nosotros teníamos que comer y ahora no tenemos nada que comer. Su cansancio los lleva a la queja. Y entonces Moisés ora a Dios y Dios les da maná. Y el maná es ese alimento que ellos necesitaban día a día y les da la ordenanza, ¿no? Les dice, ok, ustedes van a levantarse todos los días y van a recoger el maná de ese día, solamente de ese día, y no falta el terco, porque siempre hay algún terco que dice, ah, no, el avispado, no, yo cojo un poquito más para guardar para mañana. ¿Y qué pasaba? Ese maná que ellos guardaban para el siguiente día se dañaba, no servía. Porque el alimento que Dios te da hoy es el que necesitas hoy, pero mañana tienes que volver a levantarte y volver a buscar su presencia y volver a alimentarte, porque la palabra que recibiste hace un mes no te sigue funcionando. Necesitas tener una vida en comunión con Dios y ese es el maná. Necesitas levantarte porque el cansancio te va a llevar a la queja, pero Dios te va a dar maná para que te alimentes y quites ese cansancio de tu vida. Sin embargo, el pueblo de Israel es un pueblo terco, es un pueblo difícil, entonces vuelve el cansancio y vuelve la queja y ahora es porque tenemos sed. Y entonces Dios, que es todopoderoso, le dice a Moisés, ok Moisés, coge la vara que te di, esa vara que representa mi presencia, y ve y golpea la roca, y cuando golpees la roca va a salir agua de allí. Y el pueblo va a poder beber del agua. El pueblo se siente ahora feliz, su cansancio otra vez desaparece porque Dios les ha dado agua. Esa agua de vida, esa agua que tú y yo necesitamos para alimentar nuestro espíritu. Y entonces el pueblo de Israel ahora se siente tranquilo. Pero en el proceso, Dios los ha sacado, recordemos eso, Dios los ha sacado de Egipto, Dios los llevó por este camino, los llevó al desierto, y estando en el desierto, algo sucede. Y quiero que me acompañes por un momento a descubrir algo que sucedió allí en el desierto. Y es que un pueblo viene y ataca al pueblo de Israel. Pero antes de esto, quiero que pensemos un momento en esa palabra, cansancio. Recuerden que el pueblo se cansó de no comer, se cansó de no beber porque estaban en el desierto. El cansancio es algo natural, el cansancio es algo que nos pasa. Si nosotros pensamos en Jesús, Jesús que es el Hijo de Dios, Jesús que nació de una virgen, Jesús que es Dios mismo, el mismo Jesús sufrió cansancio. Si recordemos un momento en Juan, capítulo 4, versículo 6, lo podemos ver aquí en las pantallas, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces ¿quién? Jesús. ¿Y cómo estaba Jesús? Jesús también se cansa. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Juan nos presenta a un Jesús que efectivamente es Dios, pero también nos muestra a ese Jesús como ser humano. Y como ser humano nos dice, Jesús se cansa. Si Jesús se cansa, ¿tú y yo nos podemos cansar? Claro que sí, tenemos permitido cansarnos. Le pasó también al pueblo de Israel, lo acabamos de hablar. El cansancio es algo natural. Lo que sucede es cómo tratamos ese cansancio. ¿Sí? Es cómo le damos trámite a ese cansancio. Y quiero que devolvámonos un poquito a la historia de lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Y miremos por un momento en Éxodo 17 algo que sucedió. Ya les conté como todo el contexto de cómo venía el pueblo de Israel, cansados de no tener comida, Dios les da comida, cansados de tener sed, Dios les da agua. Y ahora en Éxodo 17, los versículos 8 y 9, dice, después vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, aquí le echó el pato Moisés a Josué, dijo, Josué, escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Sin embargo, Moisés dice algo muy particular y dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Moisés sabe que viene una situación difícil, Moisés sabe que viene una guerra, pero Moisés sabe cómo pelear las guerras. Moisés sabe que el pueblo está cansado, Moisés sabe que él mismo se ha sentido cansado, porque imagínense a Moisés como líder de este pueblo tan terco, que cada vez que algo sucede va y se queja con ellos. Moisés es humano, Moisés está cansado, pero Moisés sabe cómo se lideran las guerras. Y entonces en este versículo encontramos que Moisés dice, bueno, Josué, tú ve y consigue el ejército y yo voy a estar orando, básicamente. Me voy a ir al monte y me voy a ir a orar. Me voy a ir al monte y voy a tener la vara de Dios. Voy a estar en la presencia de Dios y esa presencia de Dios estará en mi mano. Miremos en el versículo siguiente lo que sucede dentro de esta historia. En Éxodo 17:10,
La Biblia dice, entonces Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalek. Moisés, pero esta vez Moisés no está solo, ¿verdad? Moisés está con Aarón y con Hur. Y dice que subieron a la cumbre del collado, es decir, los tres subieron al monte. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel, pero cuando él la bajaba, ¿qué pasaba? Vencía a Amalek. Entonces Moisés, que es un hombre de Dios, que entiende el cansancio, él se va al monte porque él sabe que viene una pelea. Y él sabe que en las batallas hay que enfrentar a quien viene a pelear contra nosotros, pero él sabe que la victoria no está en el campo de batalla, la victoria está cuando yo estoy en la presencia de Dios. Y por eso él va a orar, pero Moisés entiende que él es humano y que él necesita de alguien. Y entonces él no se va solo. Él dice, me voy con Aarón y me voy con Hur. Aarón, su hermano, el que lo ha acompañado en todo el trasegar. Hur, un hombre que sale de las sombras. ¿Sí? La historia hasta aquí no nos habla hacia atrás en la Biblia quién era Hur, de dónde salió Hur, solamente nos comienza a hablar de este primer Hur aquí. Y es como un hombre que va y lo acompaña, quizás es un hombre muy fiel, quizás Moisés vio dentro del pueblo a este hombre y le dijo, ven, acompáñame y vamos a orar, vamos a ir al monte. Y cuando estaba en el monte los tres, ellos se dedican sencillamente a eso, a mantener la presencia de Dios, porque cuando Moisés levanta sus manos, el pueblo vence. Pero cuando Moisés se cansa, y ahí habla que Moisés bajaba las manos, evidentemente él veía como el pueblo de Amalek vencía. En esa batalla, tú y yo tenemos que levantar las manos, tenemos que buscar a Dios y tenemos que estar en la presencia de Dios, pero nos podemos cansar. Y por eso es que Dios no te manda a las batallas solo. Nosotros como seres humanos fuimos creados para estar en relación. Dios te ha dado una iglesia, Dios te ha dado amigos, Dios te ha dado personas para que tú te unas con ellos y ellos te ayuden a levantar las manos en ese tiempo difícil, en ese tiempo de batalla. Mira lo que pasó con la historia. Sigamos en la siguiente versículo. Entonces dice, en el versículo 12 dice, como las manos de Moisés se cansaban, otra vez el cansancio. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron una piedra, está hablando de Hur, está hablando de Aarón, tomaron una piedra y se la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur, ¿qué hacían? ¿No es lindo estar en compañía? ¿Por qué peleas solo? Porque si estás viviendo dificultades en tu vida, ¿por qué no te acercas a ese amigo, a ese hermano de la iglesia y le dices, ¿sabes qué? Tengo situaciones difíciles, acompáñame a orar. Mira, nosotros, la iglesia, los líderes, los pastores, no te podemos solucionar los problemas. Cada uno de nosotros tenemos problemas. Dios es el único que puede hacer un milagro, pero no vas a estar solo si entiendes algo, y es que la iglesia es un lugar en donde podemos tener esa amistad, esa cercanía, ese amorío con nuestros compañeros, esa persona fiel que nos va a acompañar en ese tiempo. Siempre vas a encontrar a alguien dispuesto a que cuando tú estés cansado te va a ayudar a levantar las manos para que el pueblo se mantenga en victoria. Y si tú quieres estar en victoria, dale ese fuerte ese aplauso a Dios. Porque definitivamente Dios es fiel y es muy particular Dios cómo hace la obra en el pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Primero los saca, les muestra su poder, les dice, miren, yo los puedo salvar. Es lo que hace cuando el pueblo de Egipto o los egipcios, el ejército egipcio, queda allí en el mar. Después les muestra cómo los puede alimentar y les da la palabra, les da ese alimento. Después les da agua para que ellos se sacien, pero después les permite una guerra. Dios a ti, y todo esto está en el proceso del proyecto de Dios para el pueblo. Tú y yo fuimos escogidos por Dios, y Dios tiene un camino para ti y para mí, y Dios te mandó a caminar, y Él ha hecho cosas en tu vida y ha hecho cosas en mi vida para mostrarnos lo grande que es Él, pero no por eso va a evitar las batallas que tenemos que pelear. Esta segunda batalla, que es la primera batalla en realidad que el pueblo pelea por ellos mismos, es decir, que el pueblo tiene que ir a enfrentar. La primera batalla, Dios los salvó. Ellos no tuvieron que hacer nada. Dios solamente les dijo, caminen. Y ellos caminaron por el agua y Dios los salvó. En esta oportunidad, ok, José, ve con los hombres, ve con los líderes, ve y pelea. Y Moisés, a orar. Tú debes ir a enfrentar.
pero debes ir a orar. Pero cuando estés allí, si te sientes cansado, busca del pueblo de Dios, busca a esos amigos, busca a esos hermanos de la iglesia, busca esa compañía, porque Dios allí va a hacer algo especial. Definitivamente Dios tiene un propósito para nosotros. Como les decía al inicio, el cansancio es algo normal. Tú y yo nos vamos a cansar en nuestro caminar. Nos vamos a agotar en algún punto. El problema es cómo vamos a procesar ese cansancio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo procesó Moisés el cansancio? Acompañándose. Personas correctas, de las personas fieles, de personas que lo acercaban a Dios, de personas que así como Moisés veían que cuando ellos oraban y buscaban de Dios el pueblo ganaba, también veían que cuando ellos se alejaban de Dios y dejaban de orar por su cansancio, sencillamente el pueblo de Amalek era el que estaba venciendo. ¿Tú de quién te estás rodeando cuando estás cansado? ¿A quién estás llevando tus problemas cuando estás cansado? ¿Qué personas son las que te están aconsejando? Personas que dicen, no, vamos a orar. O personas que por el contrario te dicen, no, 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 ¿sabes qué? Definitivamente, deja eso así, hagamos otra cosa. ¿Sabes? Moisés, hay algo que me impacta. A mí me encanta pensar en los diálogos de las personas que, en este caso, pues no, en la Biblia no nos especifica cuál fue el diálogo, pero yo me imagino que mientras Moisés, Aarón y Ur estaban allá arriba, Moisés siempre en la presencia de Dios, Aarón y Ur en la presencia de Dios también, tuvo que haber habido un momento en el cual de pronto alguno de ellos le dijo, oye Moisés, ¿por qué no sueltas esa vara? Ven, yo te ayudo. Y Moisés dijo, no, 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 yo tengo la vara, esta responsabilidad es mía. Tú no puedes soltar tu vara. Moisés entendió y él sabía muy bien cuál era su papel. Moisés sabía que él era el líder y él tenía que mantener la vara en su mano. ¿Tú has entendido cuál es tu papel? Tú debes entender muy bien cuál es tu papel como esposo, como esposa, como hijo, como jefe, como trabajador o asalariado quizás. Debemos entender cuál es nuestro papel. Ese papel no lo podemos soltar. Por más cansados que estemos, no lo podemos soltar. Lo que tenemos que hacer es aferrarnos a él, pero sencillamente mantenernos siempre buscando la presencia de Dios. Porque Dios definitivamente va a hacer algo. Y lo hizo con el pueblo. Ahora, ¿cuánto tiempo le pasó eso a Moisés? Dice la Biblia que hasta que terminó el día, o sea, no sé cuánto fue el tiempo de batalla, porque no, la Biblia no especifica el momento, la hora exacta en la cual empezó la batalla, pero sé que hasta que terminó el día. Yo no sé cuándo va a terminar el día en tu vida o cuándo va a terminar el día en mi vida, el día en que la batalla termine, pero hasta ese momento debes mantener tus brazos arriba. Wow, eso es un desafío, pero cuando estás con las personas correctas, lo puedes hacer. Entonces, no olvides identificar precisamente cuál es ese rol, porque piensa por un momento qué pasaría si decides renunciar. Moisés en algún momento se comenzó a cansar estando con los brazos arriba y cuando comenzó a cansarse bajó los brazos, bajó los brazos, bajó los brazos y a medida que iba bajando los brazos, él mismo veía con sus ojos cómo el pueblo de los amalecitas iban venciendo a los israelitas. Y dijo, no, 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 yo no puedo hacer esto, tengo que otra vez sacar fuerzas y él lo hacía. Piensa por un momento qué pasa si tú renuncias. ¿Qué vas a ver con tus ojos si tú hoy decides renunciar? Si tú hoy te cansas y te rindes, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con tu familia? Si tú eres la persona que asiste a la iglesia porque de pronto tu familia no asiste, pero tú dices, estoy cansado, estoy cansada de buscar de Dios y de venir a la iglesia y mi familia todavía no. ¿Qué pasaría si tú te rindes? Piénsalo por un momento. Yo no sé qué tan larga será la distancia de este momento al cumplimiento del milagro en tu vida. Yo no sé qué tanto tiempo va a pasar de este momento a que Dios cumpla esa promesa que te ha dado en tu vida. Puedes estar a una hora, a un minuto de tu sanidad. Puedes estar a un día o a 10 años, no lo sé. Solamente Dios sabe. Pero tú y yo tenemos un papel y es de no cansarnos, no rendirnos. Cansarnos lo podemos tener permitido, rendirnos no. Y por eso pregúntate eso, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hoy dejo a mi esposo o a mi esposa? ¿Qué pasaría si hoy decido no volver a la iglesia porque estoy cansado de que me confronten con mi pecado? Es más, estoy cansado de seguirle fallando a Dios, porque sé que le he fallado mucho y muchas veces le he prometido a Dios, ¿sabes qué, Dios? No voy a volver a fallar, vengo a la iglesia, me comprometo contigo, voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer esto, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, y después de algún tiempo, pecamos y fallamos otra vez y caímos. Y como ya estoy cansado, ¿sabes qué, Dios? Prefiero no buscarte porque ¿para qué? ¿Para qué te busco? Si te voy a terminar exactamente haciendo lo mismo, voy a terminar fallándote. ¿Eso sabes qué significa? Que te estás rindiendo. Y cansarte lo tienes permitido, pero rendirte no.
no te puedes rendir. Dile a la persona que está a su lado, no te puedes rendir. Para nada, exacto, no te puedes rendir para nada. ¿Qué pasa si nos rendimos? Bueno, ya vamos a mirar qué pasa si nos rendimos, pero miremos antes lo que Dios dice, lo que Dios promete al cansado. ¿Alguno de ustedes se ha sentido cansado? ¿Sí? De pronto algunos se han sentido cansados, por eso no levantaron la mano. Miremos lo que Dios le dice al que está cansado. Si te has sentido cansado, si dijiste amén, o si no dijiste amén porque estás cansado, igual esta palabra es para ti. Mire lo que dice en la Biblia en Isaías 40, versículos 29 y 31. Dice él hablando de Dios. Dios da esfuerzo a, wow, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Wow, Dios es bueno, ¿no? Esta promesa es muy linda porque Dios sabe que nosotros nos cansamos y está permitido cansarnos. De hecho, es interesante, es muy bonito como Dios comienza este versículo 29 y dice que Él da esfuerzo para que tengas las fuerzas de Dios, tú debes estar cansado. Dios no dice, Dios le da esfuerzo al que hasta ahorita está arrancando, al que está full, al que está bien. No, si tu batería de la vida está en rojo, felicítate, porque en este momento vas a recibir las fuerzas de Dios. Si has corrido y estás cansado, no te sientas mal, porque Él da esfuerzo al cansado. Tienes que cansarte, Dios sabe que te vas a cansar, Dios sabe que tú vas a correr. El dilema está en qué vas a gastar tus energías, porque tú puedes gastar tus energías en varias cosas. Y ya vamos a ver algo que precisamente Dios nos habla de esto. Pero no quiero pasar por alto recordarte que si tú estás cansado porque estás en la obra de Dios, si tú estás cansado porque estás en el propósito de Dios, como Moisés estaba cansado estando en el propósito de Dios, no te afanes, porque Dios te va a dar fuerzas y no te vas a cansar. Dios te va a dar fuerzas y te vas a levantar y vas a correr. Y dice al final que tendrás alas como las águilas y te levantarás, correrás, caminarás y no te fatigarás. Fue lo que le pasó a él. Dios lo prometido, Dios lo va a hacer. Lo hizo antes, lo va a hacer hoy y lo va a hacer siempre. Pero, como les decía algo hace unos momentos, les decía, bueno, nosotros nos podemos cansar en todo momento, en cualquier momento de nuestra vida, pero lo importante es en qué estamos gastando nuestras energías. Porque tú te vas a cansar de seguir en el mismo trabajo, tú te puedes cansar de seguir en el mismo estilo de vida, tú te vas a cansar a veces en algún punto en tu relación con Dios porque sientes que como que no avanzas. El cansancio te va a aparecer allí, pero Dios te va a dar esfuerzos. Lo importante es, mira lo que nos dice la Biblia en Gálatas. Dios nos dice, ¿sabes qué? No te puedes cansar de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, si no te rindes, ¿qué va a pasar? Vas a cegar. No sabemos, insisto, y les decía hace un momento, no sé cuánto tiempo va a pasar desde este momento hasta el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida y en mi vida. Lo importante es que Dios nos dice, ¿sabes qué? No te canses de hacer el bien, no te rindas, porque si te rindes, no vas a cegar, pero si no te rindes, vas a cegar y vas a recoger un fruto, vas a recoger una cosecha. Pero allí también, en Gálatas, en Gálatas, creo que es. Podemos pasar a la siguiente, porfa. Sí, Gálatas 6, 7, 8. Dice la Biblia, no se engañen ustedes mismos porque de Dios nadie se burla. Uno cosecha lo que, y allí es en donde estás gastando tu energía. ¿En qué estás gastando tu energía? Dice la Biblia en el versículo 8, quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Si tú vives tu vida todos los días pensando en alcanzar todas las cosas que tú quieres para alimentar tu ego, para alimentar tu vida, para alimentar tu carne, para alimentar tus deseos, vas a cosechar destrucción. ¿Te vas a cansar? Claro que sí. O cuando han visto a un rico adinerado que no se canse de su vida y terminó suicidándose. O cuando han visto gente tan adinerada, tan rica, que definitivamente cosecharon para ellos destrucción y nunca pudieron disfrutar de lo que cosecharon, porque siempre pensaron en el yo, siempre pensaron en el mí.
esto es para mí, esto es lo que yo necesito. ¿Sí? ¿Recuerdan al joven rico? Que fue donde Jesús le dijo, oye, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Uy, no, 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 no. No, no me toques lo que yo tengo, no me toques lo que yo necesito, no me toques lo que me hace a mí. Yo necesito esto porque esto es lo que yo quiero, esta es la cosecha que yo quiero. Y se fue de Jesús. Si tú gastas tu energía y vives tu vida todos los días pensando en lo que necesitas para ti, vas a cosechar destrucción. Pero el que siembra para agradar, ¿qué dice la Biblia? Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. Ahora, no quiero decir que no debes trabajar, que no te tienes que esforzar. No, 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 no me vayas a malentender, por favor. Lo que quiero decir es que si tu vida, tus sueños, todo se enfoca en ti y solamente tú quieres vivir tu vida, te vas a agotar, claro que sí te vas a agotar en algún punto, pero vas a cosechar destrucción. Pero si tu objetivo más grande es siempre agradar a Dios en tu trabajo, si tu objetivo es siempre agradar a Dios en tu familia, si tu objetivo siempre agradar a Dios es honrar el sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz del Calvario, vamos a cosechar vida eterna. La pregunta es, ¿qué quieres cosechar? ¿En qué estás gastando tu energía? ¿Sí? A veces nos cuesta tomar decisiones en la vida, pero esto creo que nos va a ayudar muchísimo, porque cuando tú piensas en qué es lo que vas a cosechar, decides si quieres invertir tu energía o no. Ahora, si está esto en el propósito de Dios, Dios te va a dar esfuerzas, Dios te va a dar ánimo, Dios te va a levantar y no se te olvide que tienes una iglesia con la que puedes compartir y Dios va a hacer algo bien especial en tu vida para alimentar tus ánimos y poder continuar en ese caminar. Pero recuerda que tiene que haber un propósito porque tenemos que honrar siempre a Dios. Ahora, ¿qué sucede entonces si nosotros nos cansamos? ¿Qué sucede si en algún momento de la historia decidimos rendirnos? Rápidamente, porque el tiempo está corriendo, les voy a contar una pequeña historia del primer rey. ¿Alguno de ustedes recuerda quién fue el primer rey de Israel? Exacto, Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y Saúl en 1 Samuel 15, 1-3. La Biblia dice que Samuel ungió a Saúl. Dice que Samuel le dijo a Saúl, el Señor me ha enviado para ungirte como rey sobre el pueblo de Israel. ¿Sí? En versículo 2 dice, el Señor Todopoderoso dice, cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas trataron de evitar que fueran a Canaán. Yo vi lo que hicieron los amalecitas. Entonces, desde esa época Dios siempre supo que los amalecitas iban a estar allí en contra del pueblo de Israel. Lo primero que pasó, ya sabemos, el pueblo de Israel venció porque Abraham mantuvo sus brazos arriba. Perdón, Moisés mantuvo sus brazos arriba. Pero ahora vuelve a pasar una historia muy similar. Otra vez el pueblo de Amalek se levanta contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel decide que quiere un rey, Dios les da un rey, les da a Saúl, y entonces Dios le da una ordenanza muy, muy particular a Saúl. Y le dice en 1 Samuel, siguiente versículo, porfa, versículos 1 Samuel 15, 1-3, dice, ve ahora y enfrenta a los amalecitas, destrúyelos por completo. Y completo significa completo, todo. No dejes nada vivo. Mata a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los recién nacidos, los toros, las ovejas y todos sus camellos y asnos. Es decir, acaba con absolutamente todo. ¿Sí? Pero miremos lo que sucede. ¿Qué hace Saúl? Saúl entonces, en el versículo 7, dice que lucha contra los amalecitas, los persigue desde Javila hasta el sur, cerca de la frontera de Egipto, y los derrotó. Pero Saúl, ¿qué hizo? Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, le perdonó la vida, pero mató a todo su ejército. O sea, Dios le dice, mátalos a todos, y él dice, no, el rey, es el rey, no, protejamos al rey, cuidemos al rey. ¿Por qué lo hizo Saúl? Quizás el cansancio lo llevó a hacer esto. Miren lo que sucede después. Dice, Saúl y sus soldados se sintieron mal de destruir todo, así que le perdonaron la vida a Agag, pero se quedaron con lo mejor del ganado, las mejores ovejas, los carneros, se quedaron con todo lo que valía la pena y destruyeron lo que no tenía mucho valor. Siguiente versículo, porfa. Dice, Saúl, cuando sucede todo esto, Samuel va y confronta a Saúl, le dice, Saúl, ¿qué pasó? Dios te dijo que acabaras con todo, ¿y qué pasó? Entonces lo confronta en su pecado. Y aquí Saúl está dando una respuesta a Samuel y le dice, he pecado, pues eso, he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? Temí al pueblo. ¿Sabes? El cansancio muchas veces nos va a hacer sentir ese temor de avanzar. Nos va a hacer sentir ese temor de continuar en lo que Dios nos ha dado. El cansancio nos va a hacer vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas.
El cansancio te va a hacer rendirte y te va a hacer agradar a otros antes que a Dios. Esto fue lo que le pasó a Saúl. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? La consecuencia fue brutal. Si ustedes y yo seguimos leyendo, miremos el siguiente pasaje. Dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Sabes? Dios le quitó lo que en algún momento se le entregó. Mira las consecuencias de rendirte a causa del cansancio. Si tú y yo no rendimos de obedecer a Dios, porque estamos cansados quizás de fallar, si tú decides, y quizás hoy viniste a la iglesia diciendo, voy a ir a ver qué pasa y no sé si vaya a volver, porque estoy cansado de, mira las consecuencias del cansarse y de rendirse, producto de ese cansancio. Recuerda, cansarnos es normal, todos nos podemos cansar, pero tú y yo no nos podemos permitir rendirnos, porque si nos rendimos, mira lo que va a pasar. Así de que yo quiero invitarte en esta mañana a que por un momento te pongas de pie y cierres tus ojos y le digas a Dios, ¿qué es eso que estás viviendo? Porque estoy seguro que Dios te ha llevado en un caminar genial de mostrarte su gloria, de mostrarte sus milagros, de mostrarte las cosas increíbles que Él ha hecho. Pero en ese caminar, muy seguramente ya empezaste a ver que te has cansado de. Quizás has orado muchas veces por lo mismo y le has dicho a Dios, ¿sabes Dios? Ya no sé ni qué más decirte porque estoy cansado de orar por lo mismo. Ya no sé qué más decirte porque estoy cansado de venir a la iglesia y de no ver resultados. De orar y como que es como si tú no escucharas mi oración. Dile a Dios de que te has sentido cansado. ¿Te has sentido cansado o cansada de luchar por tu familia? De seguir viendo a tu hijo cómo se consume en el pecado, lejos de la iglesia, mientras tú vienes y vienes a la casa de Dios. Wow, si te has sentido cansado, te invito, si quieres venir al frente, tú sabes que el altar está aquí, abierto para ti. Y si has estado cansado, no te afanes. Tu casa, tu iglesia, tu familia, estamos acá para acompañarte a levantar los brazos y decirte no te canses. Porque si tú bajas tus brazos, vas a perder la batalla. Y más allá que esto, Dios te dice, sabes, yo te doy fuerzas para que sigas, para que te levantes, para que no huyas, no te rindas. Si estás cansado, no importa, yo te doy fuerzas, Dios te va a dar fuerzas. Si tú esperas en Él, si tú esperas en Él, si tienes confianza en Él, esperar es confiar, necesitas confiar en Dios. No te canses de confiar en Dios, no te rindas, que tu fe no falte. Y si sientes que tu fe te ha faltado y ya no encuentras salida, abre la boca y habla con alguna persona de la iglesia. Únete con personas como Moisés, que se unió con personas que eran fieles, que lo motivaron a seguir buscando de Dios. Aquí están los pastores, aquí están los líderes. Estamos para ayudarte, para que no te rindas, para que no bajes tus brazos, porque si tú bajas tus brazos, vas a perder la batalla y tu familia por la cual has peleado tanto, por la cual has orado tanto, quizás no vas a ver esa bendición, esa sanidad que tanto has buscado en Dios, quizás no la vayas a ver. No te canses. No te canses, yo no te puedo prometer las promesas de Dios. Dios sabe qué es lo que va a cumplir en tu vida. Dios sabe cuáles son los milagros que Él va a hacer en tu vida. Pero no te rindas, no te rindas. No te rindas, sigue peleando y levanta tu voz y dile, sabes Dios, dame fuerzas en esta mañana para seguir peleando por mi familia, dame fuerzas Señor, para seguir llevando mi propia vida delante de ti, porque aunque he visto muchas veces como yo mismo te he fallado, te he prometido y te he fallado, y esto ha sido un continuo círculo en mi vida, Dios, hoy quiero venir delante de ti, porque no quiero rendirme Señor, porque quiero que tú me des tus fuerzas, que tú cumplas en mí Señor esa palabra Dios, que tú hagas en mí ese
milagro, así como sucedió en Ana, que ella no podía tener hijos, pero oró y oró y oró fervientemente de corazón y levantaba su corazón delante de Dios. Y tú hiciste un milagro, Señor, así como Jesús se levantó en esa barca para calmar la tempestad y hacer un milagro, así como hiciste milagros en la vida de todos los personajes de la Biblia, Señor, así como impactaste al pueblo de Israel, Señor, hoy impacta nuestras vidas. Hoy te pido que impactes a tu pueblo de una manera especial, Señor, y que nos llenes de tu fuerza, Señor, para que nuestras piernas no flaqueen, para que sigamos corriendo, para que aunque nos ardan las piernas de tanto correr, no importa, podamos seguir en esta carrera y no cansarnos, y que nuestra fe no falte y que no desmayemos. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque sé, Señor, que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú eres bondadoso, Dios, y que nos has permitido venir en esta mañana a escuchar esta palabra, Señor, a escuchar tu dulce voz. Llorar como un niño, tu voz en nosotros, pasaría llénanos de ti, Señor, de el tu fuerza, tiempo así, de tu energía, sin querer nada más, llénanos de tu energía, Señor. nada más que escucharte hablar. Así es, Dios, llénanos de tu voz, Señor, y que siempre podamos encontrar en tu palabra ese refugio, ese maná, esa vida para salir adelante en nuestra batalla. Gracias, Jesús, por esta mañana. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por confortarnos y darnos fuerzas en medio de la batalla. Te honramos, Señor, y te amamos. En Cristo Jesús. Amén y amén.